Muy buenas mis hermanos, amigos, todos aquellos que nos escuchan. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y tener un episodio más de esta iglesia en casa o iglesia a distancia, como quiera que le podamos llamar. Pero aquí estamos una vez más para reunirnos, honrar el nombre del Señor, estudiar de su palabra, nutrirnos de ella, crecer en ella. Así de que todos son bienvenidos. Un saludo especial para todos aquellos que nos escuchan en este momento o tienen la oportunidad de escucharnos en diferido después del tiempo en que lo ponemos en Premiere en YouTube. De todas maneras, he podido ver a través de YouTube el número de views, las personas que lo ven y hay un número el día que se presenta y después vemos cómo después aumenta ese número de personas que tienen la oportunidad de ver el video. Así de que, perdón, preparemos en esta noche para estudiar de la palabra del Señor, pero también para presentar al Señor, como dice la palabra, nuestras preocupaciones y también nuestros motivos de gratitud. Hay siempre motivos y razones para buscar del Señor. Somos seres limitados como humanos, esa es la realidad de la vida. Siempre carecemos de algo, siempre hay algo que nos haga falta, pero también siempre hay momentos en que estamos recibiendo, y siempre estamos recibiendo, la verdad, cuando lo pensamos. El Señor hace la provisión por nosotros. Así que cuando nos acercamos al Señor en oración, siempre hay motivos de gratitud y siempre hay motivos de preocupación para pedir por ello. Y en esta semana especialmente queremos poner delante del Señor la salud de Susi. Ha tenido problemas en su recuperación, ha habido una recaída, pero estamos orando para que el Señor le restablezca totalmente, le restaure. Esa es la promesa y le animamos a que siga confiando en el Señor la ha de sostener y ha de sacarla de este valle oscuro. Así que nuestra oración por ella en esta noche, también por otros hermanos que puedan estar siendo afectados de diferente manera. Seguimos orando por la situación mundial que estamos viviendo, esta situación de pandemia y todo el efecto que puede tener en todas las personas. No solamente de salud, pero a otros niveles, económico, de relaciones. Yo creo que es bien difícil en este tiempo de querer uno visitar a alguien, de querer uno compartir con ellos en persona, pero desafortunadamente las circunstancias no lo permiten y es mejor evitarlo, ¿sí? Aunque deseemos de todo corazón compartir, visitar, abstengámonos de eso, pongámosle cuidado a las noticias. Si alguien decía que los cristianos tenemos que mantenernos con una Biblia en la mano y en la otra el periódico, decían antes, ahora pues obviamente son todos los medios de noticias, es decir, estar al tanto de lo que nos dice la palabra del Señor y también al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Y debemos poner atención y ser cautos en tantas cosas que a veces las personas se descuidan y viven las consecuencias de esa situación por descuido, desacato, por falta de prevención. Y el dicho popular siempre es mejor prevenir que curar. ¿Sí? Mejor prevenir que curar. Entonces sigamos precavidos, tengamos cuidado cuando tengamos que salir o por alguna circunstancia nos entramos en contacto con grupos sociales en la tienda o algo así, mantener la distancia, usar nuestro tapabocas o máscara y la higiene continua y lavado de las manos, no podemos olvidar eso, sigue siendo la mejor medida preventiva. Entonces, seamos prudentes, seamos cautos como hijos de Dios, sabios en la palabra y entendidos en lo que está pasando en el mundo. Entonces, oremos por todas las personas que son afectadas de una u otra manera por esta situación de pandemia, por esta situación del virus, por lo que es el futuro, y confiamos que el Señor mantenga
y sostenga nuestro futuro en las manos siempre si nos dejamos guiar de Él. Entonces, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe en esta noche, pero especialmente de intercesión por aquellos que están en necesidad. Vamos a orar. Señor de la gloria, estamos en tu presencia para darte gracias por el don de la vida que tú nos das. Toda dádiva, todo perfecto viene de ti, Señor, y te damos gracias por la provisión que tú haces, por el cuidado que tú tienes de tu pueblo. Pero también, Señor, ponemos delante de ti a aquellos que están siendo afectados de diferentes maneras por esta situación que vivimos de pandemia. Y, Señor, en especial en este día ponemos delante de ti a nuestra querida hermana Susi, la manera como ha sido afectada, Señor. Rogamos por ella, por su hija. Restaura, Señor, su cuerpo, su salud totalmente, que pueda en libertad decir, estoy plenamente aliviada, restaurada, lista para continuar con la rutina diaria. Pero, Señor, dale también paciencia para que el proceso natural continúe y llegue el momento, Señor, en que ha sido totalmente restaurada. Te damos gracias por los otros que han otros hermanos y hermanas conocidos que han sido afectados y ya han estado y están totalmente recuperados. Que tu bendición les alcance. Pedimos por aquellos que tienen necesidades materiales diferentes, que tú hagas la provisión, Señor, de una u otra manera. Y Señor, que podamos ver pronto el tiempo en que estamos completamente libres de esta situación. Tú tienes el control, guía la mente de los científicos, de las personas que están a la tarea de investigar sobre esta situación para que se produzca, Señor, una vacuna en el tiempo que se necesita. Rogamos, Señor, que tú te manifiestes en poder. Acompáñanos en esta noche en el estudio de tu palabra, que tu nombre sea glorificado y que tu bendición, Señor, alcance a cada hogar, a cada persona, a cada familia que nos ve y nos escucha y que oye tu palabra. Tu palabra nos reafirma que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y eso es lo que hacemos, Señor, en esta noche. Encontrarnos con tu palabra, acercarnos a tu palabra, enfrascarnos en su estudio y especialmente tratar de aprender y de practicar lo que tú nos instruyes a través de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así de que, mis hermanos, continuamos. Y quiero invitarles para que tengamos un periodo de alabanza. Como ven, estamos hoy en otro escenario, si podemos decir así. Las circunstancias no me permitieron llegar hasta la iglesia, pero vamos desde este lugar, vamos a continuar nuestra iglesia en casa o iglesia a distancia. Y vamos a tener un periodo de alabanza. Entonces les invito para que nos regocijemos en estos cantos que siguen. Que sea para la honra y gloria del Señor.
esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Joel. Son 32 versículos. Vamos a leerlos y yo les voy a rogar de que pongamos cuidado y atención a todo este pasaje y después vamos a tratar de analizar su contenido y de qué manera podemos hacerlo práctico para nuestra experiencia cotidiana. Así de que busquen allí Joel capítulo 2, el libro de Joel. Voy a leerlo de la versión Reina Valera, pero lo tengo aquí también en la computadora en la nueva versión internacional para que comentemos de lado y lado. Entonces, dice así la palabra del Señor. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblan los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol, y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí en todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso Él es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda de libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta, Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas,
Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Señor de la gloria, rogamos tu bendición y dirección en el estudio de tu palabra en estos momentos, que sea real, viva y eficaz en nuestras vidas, ahora y siempre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les mencionaba antes, este es un capítulo largo, entonces hay que lo tengamos que dividir en dos, pero algo que podemos ver en este capítulo, y yo creo que lo vamos a tratar de dividir por lo menos en 4 partes, lo he hecho de esa manera. Podemos mirarlo como, por ejemplo, del versículo 1 al 11, nos está el profeta, parece que estuviera haciendo una amalgama entre la plaga de langostas que definió al principio del libro en capítulo 1, y ahora cuando habla de este ejército parece estarse refiriendo a las langostas. ¿Sí? No es un ejército humano, en realidad no está claro si la agresión que se ve allí era un ejército real, humano, que iba a atacar a Jerusalén, o eran estas huestes de langostas que atacaron. Y algo que sí podemos ver es que en todo el capítulo, con esa misma fuerza y dinámica que narra todo el terror que envuelve la invasión de las langostas, de esa misma manera
al final del capítulo vemos la acción de Dios con esa misma dinámica y fuerza poética, describe lo que es la bendición de Dios y la misericordia de Dios y cómo Dios puede responder cuando el pueblo quebranta su corazón, porque ese es el llamamiento. Pero cuando miramos los versículos del 1 al 11, vemos que parece describir, aunque menciona como un ejército, realmente lo que se atribuye allí puede ser claramente lo que se refiere a la invasión de las langostas. Sí, hay detalles bien interesantes por acá. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Se habla de un pueblo grande y fuerte, no necesariamente de un ejército, ¿sí?, semejante a él, no hubo jamás ni después de él o habrá en muchas generaciones. Si se piensa en las langostas, podemos atribuirle estos detalles, ¿sí? En la descripción que se hace al capítulo 1 y los que son testigos, que han sido testigos de una invasión real de langostas, es como eso, una gran nube que oculta la luz del sol, que oculta la luz de la luna, como dice acá, y empieza como el alba, ¿sí? Se filtra la luz del sol, pero eventualmente se vuelve oscuridad. Ahora, muy importante antes de seguir adelante, es lo que nos dice el versículo 1, es el llamamiento a tocar trompeta, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. Y en este capítulo hace como referencia al día del Señor como unas 3 veces el profeta, el día del Señor, para indicar que es día de juicio. Y una de las cosas que tenemos que tener claras cuando miramos acá acerca del día del Señor es en cierta manera la imprecisión que crea la profecía, si es lo que va a ocurrir inmediatamente para el pueblo de Judá, o que está pronto a ocurrir, o está en la historia de Judá, o va a ser algo que va a suceder mucho tiempo después. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en la profecía de Joel, que parece no cumplirse inmediatamente, sino que tiene que pasar mucho tiempo después para que se cumpla, es por ejemplo la manifestación como se ve del Espíritu Santo. Dice, en los últimos tiempos, vamos a ver al final del capítulo, que retoma Pedro en el primer discurso allá de Pentecostés. Así de que esta desgracia, otra vez, puede ser la forma de un ejército invadiendo a Judá, que le sucedió muchas veces, pero puede ser también el hecho de una manifestación de langostas como la que se describe acá, con detalles tan calamitosos como los que nos describe, ¿sí? Se crea una situación horrenda y lo enfatiza el profeta diciendo, semejante a este ejército o a este pueblo grande y fuerte no hubo jamás, y las langostas en sí son una plaga de langostas, es una fuerza que es difícil de dominar por la multitud que representa. Y vemos la descripción acá, por ejemplo, el versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, así tampoco habrá quien lo escape. Cuando las langostas están avanzando sobre un campo, puede ser un campo verde bien bonito, cultivado como el paraíso del Edén,
¿sí? Es lo que se ve delante de las langostas, pero cuando pasan las langostas, lo que queda detrás es como si fuera un desierto. Y dice, no hay quien se escape no hay quien se escape de eso, ¿sí? Y se meten por todas partes. Dice su aspecto en el versículo 4, se tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Y es curioso, cuando se mira de cerca la cabeza de una langosta, que es como un grillo, su cabeza parece la de un caballo, ¿sí? Tiene una similitud a la de un caballo y va saltando también, ¿sí? Se parece mucho la cabeza de una langosta a un caballo. Y dice, versículo 5, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Una descripción tremenda, detallada, casi poética de Joel, de esta situación de las langostas. Dice, los que han visto esta situación de langostas, dice, cuando vuelan hacen un sonido especial y la acción de ese sonido es como si el campo se estuviera quemando, suena parecido, ¿sí? El crepitar de las llamas. Y dice, ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, causa temor, causa miedo, ¿ve? Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, ¿sí? Imagínense las langostas metiéndose por toda parte, por ventanas, por puertas. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. La nube va y los individuos son indiferentes de lo que esté delante de ellos. ¿Sí? Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Nada se escapa de las langostas. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Y en la nueva versión internacional, en el versículo 11 dice, truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. Y otra vez, el día del Señor es grande y terrible. ¿Quién no podrá resistir? Y algo que podemos ver acá es que el único que tiene control sobre esto es el Señor. Y el Señor está usando esta plaga como un elemento de juicio. ¿Sí? La devastación, el daño que causa es como si fuera un juicio que el Señor está emitiendo, el día del Señor. Y otra vez, como lo mencionamos en las oportunidades pasadas, el Señor usa desastres naturales, como las langostas, como lo que estamos viviendo en el día de hoy, para llamarnos la atención. Y es importante ver eso. Hay cosas que en nuestra experiencia de vida cristiana, tiene que ser un refuerzo del sentido común también. Si ustedes le ponen cuidado a las noticias en este momento, otra vez sobre este tema que estamos viviendo del coronavirus, hay un incremento grande otra vez entre gente contagiada con el virus, especialmente entre los jóvenes y especialmente en los estados donde no se tomaron las precauciones necesarias y donde se reunieron y donde se congregaron, donde no pusieron cuidado a las medidas de precaución. Hay juicio, ¿sí?
Uno vive las consecuencias de sus acciones. En muchas circunstancias de la vida. Y siempre hay desgracias, siempre hay dificultades. Miremos estas cosas que vienen como oportunidades para reflexionar, para buscar más del Señor, no para alejarnos de Él. Y en la experiencia del pueblo de Judá y el pueblo de Israel, estas situaciones naturales de pestes, de plagas, de guerras, Dios las usó en muchas circunstancias para que el pueblo entendiera que no tenía, nadie más tiene el control sino el Señor. Aquí está diciendo eso, ¿sí? Versículo 11, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Es como si estas langostas se hubieran convertido en los agentes de Dios, no porque Dios quisiera hacer daño, pero Dios usaba esa circunstancia para mostrar al pueblo la necesidad de aferrarse a aquel que tiene control sobre todas las cosas. Si algo hemos aprendido en estos tiempos de pandemia es que el hombre, el ser humano, no tiene control de las cosas que ocurren. Tiene cierto conocimiento, ha alcanzado cierto dominio, pero hay muchísimas cosas que se escapan a las manos y al conocimiento de las personas. ¿Sí? Y quizás para algunos se vuelve disculpa ahora, es que hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no tenemos la respuesta. Pero tú y yo sí tenemos la respuesta. ¿Sí? Aquellas cosas que nosotros no podemos controlar, el Señor tiene el control sobre esas cosas. Y esto es una gran lección que tenemos que aprender de Joel. Hay situaciones que no tenemos el control. Y esas situaciones son las que tenemos que pasárselas al Señor y en humildad decir, Señor, te necesito. Esa es la circunstancia y ese es el resultado. Así debemos responder al Señor. Señor, te necesito. Así de que entonces los versículos que siguen, especialmente ya del versículo 12, podríamos decir del versículo 12 hasta el 17, es una exhortación al arrepentimiento. ¿Sí? Es un llamado al arrepentimiento, al luto, que es muy parecido al llamamiento que se hace en el capítulo 1, que mencionamos en la oportunidad pasada. Dice el versículo 12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. ¿Sí? Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos. Rásguese en el corazón, no las vestiduras. La costumbre en esa época era para una señal de duelo, se rasgaban los vestidos como símbolo de estoy arrepentido, pero muchas veces la gente se rasgaba su vestido para decir estoy arrepentido, pero no estaba arrepentido. ¿Sí? Es como el I'm sorry que se usa aquí tanto en inglés. ¿Sí? Todo el mundo dice I'm sorry, pero no está realmente compungido por el mal o el daño que causó. Así de que entonces dice el versículo, rasgad el corazón, no las vestiduras. Es decir, que realmente haya un sentimiento en el corazón de que se ha hecho mal. ¿Sí? Sentir pesar por el mal causado. Vuélvanse al Señor. ¿Sí? Rasguen el corazón como una señal de un corazón roto y un espíritu herido. Aquí en este versículo en particular, Joel llama a Judá para que experimente lo que el simbolismo evoca, un corazón dolido y la confesión de su pecado. Eso es para nosotros también. ¿Sí? Y dice el versículo 14, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios.
y obviamente este es lenguaje humano, diciendo que Dios se arrepiente, pero estamos pidiendo para la misericordia de Dios. Cuando hay un corazón, como decía el salmista, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor. Es el mismo tema que se menciona acá. Así de que es un llamamiento para nosotros todo el tiempo, arrepentirse, no al año o cuando lo descubren, sino sintió en su corazón, se dio cuenta de que hizo un malo para el Señor, para otros, arrepentirse inmediatamente, confiesa tu pecado y deja que el Señor obre su voluntad en tu vida. Mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí? Arrepentirse, buscar del Señor, que el Señor haga su voluntad y volverse al Señor. Y poner delante del Señor tus dolencias, todas las situaciones de problemas que tengas, con la confianza de que el Señor va a hacer lo mejor para nosotros. Versículo 15 dice otra vez, toquen trompeta en Sion, como es el versículo 1, para proclamar ayuno. La primera trompeta era una señal de emergencia, ¿sí? De anuncio de qué va a pasar. Ahora este sonido de trompeta es para llamar al arrepentimiento, a tener un cambio de actitud para el Señor. El primer toque de trompeta anuncia el peligro, mientras que este segundo toque de trompeta llama al arrepentimiento, a la contrición delante del Señor. Entonces, parte de la dinámica aquí de arrepentimiento no es solamente el arrepentimiento individual, cuando reconozco como individuo que he faltado contra Dios, que he pecado contra Dios y tengo que arrepentirme, pero también hacer un acto de volverme a Dios, de arrepentirme como pueblo de Dios. Una de las enseñanzas del Antiguo Testamento más comunes es la dimensión corporativa de la adoración a Dios, es decir, era el pueblo en general buscando de Dios o arrepintiéndose. Aquí hay un llamamiento para eso y por eso la invitación a congregarse que se menciona en el versículo 16, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara novio y de su tálamo la novia. Es tan importante esta acción de arrepentimiento, parece decir Joel aquí al pueblo, que cualquier cosa que usted esté haciendo, déjela, es más importante esa reconciliación con Dios. Y esta es una lección tremenda también, porque es saber dónde están las prioridades. El pueblo le había faltado a Dios, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. El pueblo tenía que buscar a Dios como prioridad número uno. No era un individuo o los sacerdotes, era todo el pueblo, y menciona todo el pueblo, y Joel entra en detalles de mencionar hasta el novio y la novia recién casados, vengan para reunirse y congregarnos delante del Señor, dice el versículo 16, ¿sí? Así como el pecado y las consecuencias del pecado habían tocado a todos, todos tenían que buscar del Señor en estos momentos, ¿sí? Hasta el novio y la novia debían interrumpir sus bodas, sus nupcias, para buscar del Señor. Vemos de eso hoy también, ¿sí? Mucha gente que ha tenido que posponer cosas, pero a razón de la pandemia. Qué bueno que podamos posponer cosas para el Señor.
Y piense en la cantidad de momentos en los que usted o yo hemos puesto otras prioridades antes que reunirnos como congregación. ¿Sí? Antes de ir a la iglesia. Obviamente en estos días no, pero no sé cuántos de ustedes realmente están siguiéndonos para oír el mensaje en su teléfono, o en su tableta, o en la computadora, en YouTube, o simplemente dice yo no quiero ver más de eso, o tiene otras, se deja llevar de otros atractivos diferentes, pero la prioridad número uno debe ser el Señor. Y así como a todos nos alcanza la desgracia, a todos nos debemos buscar del Señor también para encontrar misericordia. El versículo 17 habla de los sacerdotes para congregarse, para buscar ese arrepentimiento grupal de toda la congregación. Y el profeta menciona entonces al final del versículo 17 la oración que deben presentar al Señor, el tipo de oración que deben presentar al Señor aún los sacerdotes. Dice: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no lo entregues al oprobio de tu heredad, especialmente para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Qué van a decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? Y, el profeta está guiando a los sacerdotes y ministros para que clamen a Dios, especialmente que toquen esa fibra del amor que Dios tiene por su pueblo, para que no se sientan en vergüenza delante de otros pueblos y el nombre del Señor sea tenido a menos, porque el pueblo de Dios está sufriendo. ¿Sí? Y esta es una de las cosas que a veces la gente está lista para juzgar, pero miren ese cristiano, tan de la iglesia, y miren lo que le está pasando, ¿dónde está el Dios de esa persona? Obviamente la gente no entiende, pero el Señor también nos puede dar experiencias que sirven de testimonio a otros de la grandeza de Dios. Y así como están listos aquellos que no conocen del Señor para juzgar y decir, mire, ese no lo acompaña a Dios, yo creo que el Señor nos ha dado oportunidades también, de bendiciones que ha traído a nuestra vida para mostrar a otros de las grandezas de Dios. Y ese es parte del papel, del rol que tenemos como cristianos. Mostrar a otros cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a ir. Dice el versículo 17, lo que estaban mencionando ya, el texto dice tu heredad, y dice la nota aquí, la nación de Judá se consideraba como posesión de Dios. De rechazarle al Señor era como si rechazara su propia herencia. Si Judá resultaba destruida, ello suscitaría el reproche de otros pueblos. Entonces, nuestra acción, y este es un detalle que tenemos que pensar también, cuando nosotros nos apartamos de Dios, no es solamente yo apartándome del Señor, es el testimonio que estoy dando a otros, lo que otros pueden pensar de ese Dios que yo honro y que yo sirvo. Sí, no solamente soy yo, pero son el mal testimonio que yo puedo estar dando y cómo afecta a otros. Así que la tercera parte de este estudio es del versículo 18 al 27, vemos la respuesta de Dios. Y esta es la parte preciosa también, porque así con el mismo pasión con que Joel describió toda esta situación de desgracia, muestra ahora todo lo que Dios puede hacer por su pueblo y por sus amados.
Y hoy otra vez esta es lección que tenemos que aprender nosotros en nuestra experiencia de relación con Dios. Dice, versículo 18, y dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. La Nueva Versión Internacional dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. ¿Sí? El Señor, dice, mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Es la respuesta del Señor. Y dice, y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio de las naciones. Promesa. ¿Sí? Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se levantará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. Y mirando algunos comentarios, encontraba de que aquí se está refiriendo también a las langostas. En realidad, lo único que le cambia el rumbo a las langostas son los vientos recios que lo mueven en una dirección o en otra. Y cuando esos vientos puede que empujen las langostas y las empujan hasta el mar, es donde eventualmente cesan su trabajo, que les está empujando el viento, les empuja hasta el mar, a un lado o al otro, y obviamente allí todas esas cantidades, toneladas de materia orgánica, todas estas langostas van a caer al mar, caen como una nube a sí mismo, y obviamente se mueren, se pudren y huelen feo, que es lo que dice acá. ¿Sí? Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia al mar occidental. Y dice, subirá su hedor y se levantará su fetidez. ¿Sí? El Señor tiene el control. Cualquiera que sea la plaga que está azotando tu vida, el Señor tiene el control. Y tú no lo tienes, no hay otra manera, y el Señor sabe cómo eliminar esa plaga que tú puedas tener. Entonces, nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? Así de que langostas que viene del norte, ¿sí? El mar oriental es el mar muerto, el mar occidental es el mar Mediterráneo, ¿sí? Y lo único que detiene esa oleada de langostas son vientos que las desvían a esos grandes mares. ¿Sí? Las langostas muertas en el mar van a ser arrastradas por las olas, así en gran montón, y se van a podrir y van a oler feo, porque el Señor tiene el control. Así de que dice el versículo 21, leo la Nueva Versión Internacional, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Promesa tremenda. ¿Sí? No temas tierra, alégrate, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de las estepas reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. El Señor nos perdona, el Señor perdona la tierra, restaura la tierra, vuelve las situaciones materiales que habían sido destruidas, las vuelve a componer, en este caso la tierra, el campo, el ganado. Versículo 23, alégrense hijos de Sión, regocíjense en el Señor, que a su Dios les dará las lluvias del otoño, las tempranas, les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en los tiempos pasados. ¿Sí? Hijas de Sión, o hijos de Sión, son el pueblo del Señor, ¿sí? Todo el pueblo de Judá.
Las ceras se llenarán de grano, versículo 24. Los lagares rebosarán de vino y de aceite. Se va a ver la prosperidad que el Señor va a producir como fruto de un pueblo que se ha vuelto al Señor, de un pueblo arrepentido, de un pueblo que quiere cambiar sus caminos. Y dice, nunca más será avergonzado el pueblo del Señor. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. No hay otro fuera de mí. Y nunca más será avergonzado mi pueblo. Y en la última parte del capítulo, versículos del 28 al 32, enfatiza otra vez el tema que ha repetido una y otra vez en el capítulo, el día del Señor, el día de juicio, ¿sí? Dice, después de esto, todas estas cosas buenas que ha hecho, entonces viene esta promesa tan preciosa que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, es decir, a toda persona, y no se refiere a todo el mundo, pero yo creo que se refiere muy especialmente de que no va a hacer acepción de personas, porque no todo el mundo va a recibir el Espíritu Santo, pero todo tipo de personas sí pueden recibir el Espíritu Santo. Y este es un detalle para tener en cuenta, especialmente en estos días de tanta manifestación de racismo, ¿sí? El Señor se manifiesta a cualquier etnia, a cualquier nación, a cualquier raza. Y podemos dar testimonio de eso. En cualquier lugar del mundo, en cualquier grupo étnico, en cualquier cultura, el Señor se manifiesta y transforma corazones y cambia actitudes. Y aun cuando costumbres culturales son opuestas muchas veces a las enseñanzas de la Escritura, el Señor cambia eso también. Entonces, la promesa del Espíritu es para todo el género humano en términos de que no hay acepción de personas. Y eso fue lo que se aprendió allá en la manifestación de Pentecostés. Dios le habló a diferentes tipos de personas de diferente procedencia, un testimonio de la universalidad del Evangelio. Pedro mismo aprendió esa lección después, cuando fue a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo se manifestó allí ante estos gentiles. El Señor no hace acepción de personas. Así de que el Espíritu se derrama sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y visiones, los jóvenes. Y hace poco estaba compartiendo sobre este tema del ser profetas. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, es decir, van a ser declaradores de la verdad. Los sueños, el Señor se manifestó en la antigüedad a muchos de los hombres y mujeres que le servían a través de sueños y visiones, manifestaciones especiales en las que se proclama la palabra del Señor. Y dice, en estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y es interesante, y otra vez aquí repetimos el tema de la universalidad del Evangelio, porque si no estoy mal, la palabra que se tradujo como siervos y siervas es doulos en griego, que significa esclavo. Reina Valera y posteriormente usaron el término siervos, porque ese era el sistema social, los que servían, pero en realidad doulos se usaba para esclavos. Y en ninguna parte de la Escritura se menciona de que, por lo menos hasta ese momento, de que siervos o siervas o esclavos fueran profetas o fueran
líderes espirituales, pero aquí está diciendo de que derramaré mi espíritu aún sobre los que podían haber sido considerados esclavos. Y una de las cosas que tenemos que recordar que el Evangelio hizo es la redención del carácter social de muchas personas. En la época de Pablo, la esclavitud era aceptada, era una norma. Pero en la predicación del Evangelio estaba hablando de que había igualdad para todas las personas. Y si ustedes recuerdan el texto de cuando Pablo le está dirigiendo su carta a Tito, a Filemón, perdón. Filemón tenía un esclavo de nombre Onésimo que se le había escapado, y ese esclavo había conocido del Señor y se había encontrado con Pablo. Pablo se lo devuelve y dice que lo reciba no ya como esclavo, sino como un hermano en la fe. Esa es redención que hace el Evangelio. Para alguien que en el estatus social era esclavo, ahora por el Evangelio y por el conocimiento de la palabra de Dios, vuelve como un hermano del que era dueño. Así que, una vez más, universalidad del Evangelio. Entonces, en esta experiencia tenemos que entender que el Espíritu Santo va a venir como un agente de restauración. La promesa del Espíritu Santo trae restauración plena ante cualquier situación humana. Y yo he pensado mucho en estos días acerca de lo que, de este brote tan tremendo que ha habido de racismo y de protestas antirracistas, y cómo el racismo, aunque la ley lo prohíbe en este país, es evidente de que está arraigado en la mente de muchas personas. Pero pensaba en esto, el Espíritu Santo tiene que trabajar en la persona para que haya ese cambio, para que se rompan esos lazos que atan la mente y que nos puedan dar la capacidad de ver en cada ser humano no solamente una criatura de Dios, algo que Dios creó, pero ver también un hijo de Dios, una hija de Dios, la cual es nuestro hermano o hermana en la fe. No importa el color, no importa la procedencia étnica, no tiene que haber eso. Hay una riqueza tremenda en este mundo, en las personas. Siempre he dicho que yo le doy muchas gracias a Dios que me ha permitido vivir más de la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos, pero particularmente en una ciudad o cerca de una ciudad como Chicago. Me ha dado el chance y la oportunidad de relacionarme con personas de toda parte del mundo que no hubieran nunca tenido la oportunidad de hacerlo, y conocer y aprender del valor que cada una de esas personas tiene. Y cuando hablamos de cristianos, hay bellas personas en cada grupo. Preciosos hijos de Dios, preciosas hijas de Dios. Pero necesitamos que el Espíritu Santo trabaje para que derrumbe esas barreras que a veces nos impone la sociedad o la crianza o la cultura, y nos hace producir prejuicios
que crean barreras con las personas con las que nos relacionamos. Pero la palabra del Señor nos declara aquí de que todos tenemos acceso directo a las bendiciones de Dios. Somos hijos de Dios, somos pueblo del Señor y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de restauración, ¿sí? El Espíritu se va a derramar sobre toda carne, ¿sí? Profetizarán, verán sueños y visiones, siervos y siervas van a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? De que dice, para terminar el capítulo, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en sangre y la luna en tinieblas, y la luna en sangre antes que llegue otra vez, dice, el día del Señor, día grande y terrible. Se enfatiza una vez más ese juicio de Dios. Hay situación de desgracia, pero cuando se busca del Señor es una oportunidad de bendición. Estas profecías de Joel van a ser de tremendo daño para aquellos que no creen, pero es la oportunidad de buscar del Señor para aquellos que quieren recibir del Señor. Dice, estoy mirando el versículo, del versículo 32, dice, y todo el que invocare, ¿sí? Aquí está la clave, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria. No habla específicamente del lugar geográfico, o la referencia no es el lugar geográfico, pero es donde está la presencia de Dios. En el monte Sión y en Jerusalén, ¿sí? Todo el que invocare el nombre del Señor escapará con vida, porque allí en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor, el remanente. Eso es un tema muy, muy interesante en el Antiguo Testamento, el tema del remanente. Habla aquí de esa manera, ¿sí? Habrá salvación solamente en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él ha llamado. ¿Sí? Hay salvación en el remanente, es el grupo de cristianos fieles al Señor. No es que ellos den la salvación, pero allí en ese ambiente, en el calor de la congregación, hay la oportunidad para volvernos al Señor. Y hoy, aunque somos congregación a distancia, espero que tú, mi hermano, mi hermana, puedas sentir también la oportunidad de ponernos cercanos al Señor, acercarnos al Señor a través de oír de la palabra, a través de su estudio personal. Y yo creo que en este tiempo, más que en ningún otro, es fundamental el tiempo que usted dedique al Señor en casa, su devocional personal, su devocional familiar. ¿Qué aprendo del Señor? ¿Cómo habla el Señor a mi vida? ¿Y qué voy a hacer yo para el Señor? Versículo 32, todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Sí? Y invocar en nuestro vocabulario dice, es clamar la presencia de ese ser que estamos llamando, invocar, ¿sí? El nombre del Señor será salvo. Y allí, en la presencia del Señor, hay salvación, y en el remanente, en la iglesia, en la congregación, los que son fieles, allí hay salvación. Así de que hay verdades muy bonitas para aprender aquí de Joel, de lo que estaba anunciando él. No se sabía en qué momento iba a ocurrir. Ocurrió la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, y el tema de vivir las consecuencias del pecado, las desgracias naturales, como en este caso una desgracia natural, puede afectar a alguien para acercarlo a Dios, y esperamos de que sirva para acercarnos a Dios, pero solamente invocando el nombre del Señor vamos a encontrar salvación.
Solamente siendo parte de esa comunidad de fe puedo nutrirme para encontrar la salvación en el Señor y entrar en una relación personal, continua y perfecta con el Señor. Tremendo, sí, tremendo lo que nos dice el libro de Joel. Así de que gracias, mis hermanos, por su atención. Espero de que haya sido de bendición el estudio de esta palabra, como lo ha sido para mí, y podamos continuar también. Así de que no olviden el domingo en el servicio de adoración. Manténgase estudiando. En próximas semanas, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar el capítulo 3 de Joel, ya para terminar otro libro más del Antiguo Testamento. Gracias a Dios. Oremos. Señor de la gloria, nuevamente gracias, Señor, por tu manifestación, por lo que tú nos reveles a través de tu palabra, y porque, Señor, en ti encontramos ese refugio que nos depara siempre la oportunidad de servirte y de vivir para ti. Bendice a todos aquellos que nos escuchan en sus hogares, trae bendición y responde a las necesidades de cada uno. Y acompáñanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches y hasta la próxima.